El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a predicar la liberación a los cautivos y a recuperar la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas capítulo 4, versículo 18. Padre querido, rogamos la dirección de tu Espíritu Santo en este momento. Bendice tu palabra y habla a nuestros corazones en el nombre de Jesús. Ese texto que acabamos de leer en este preciso momento nos lleva a nosotros a entender que hay una necesidad por prestar atención al asunto de las emociones. Contrariamente a las creencias populares, a Dios realmente le importan nuestras emociones. Vamos a considerar el pueblo de Israel allí en el desierto, en Éxodo capítulo 15. Viajaron durante mucho tiempo y buscaron agua, ¿verdad?, para calmar su sed, y solo encontraron aguas amargas. Pero Dios intervino, sanó las aguas y le dijo una verdad a su pueblo. Si lo seguían y guardaban sus ordenanzas, los sanaría. Porque yo soy Jehová, tu sanador. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Las emociones realmente fueron creadas por Dios y son una herramienta que Él usa en nuestras vidas. Cuando decimos que sentimos o escuchamos a Dios, todo se canaliza a través de nuestras emociones. Los investigadores señalan que hay 6 emociones básicas e importantes. ¿Cuáles son? Ira, asco, miedo, felicidad, tristeza y sorpresa. Y Jesús demostró cada uno de estos en las Escrituras. Si fuimos creados a su imagen, también nosotros vamos a experimentar estas emociones. Queridos hermanos y amigos, a menudo nos han enseñado que las emociones no deberían importar, que no son de importancia y que no debemos prestarles atención a las emociones. Pero este no es el caso. La afirmación más verdadera es que nuestras emociones no deberían ser el lugar donde nosotros habitamos. Según lo que dice Jeremías, capítulo 17, versículo 9, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, añade. Ahora, nuestro espíritu humano impacta negativamente en nuestras emociones y puede alejarnos de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Es necesario una sanidad emocional. Dios busca a aquellos que tienen un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Según el Salmo 34, versículo 18, y desea sanar a los quebrantados de corazón. De esto habla el Salmo 147, el verso 3. Dios quiere sanarnos y restaurarnos espiritual y emocionalmente de nuestro estado de pecado y condenación. ¿No es interesante? Noten ustedes, en realidad, tener el corazón roto es una enfermedad espiritual. Y Dios quiere proporcionar una cura de esta grave enfermedad. Así como lo hace con cualquier dolencia física en nuestros cuerpos. Aún necesitamos tener la misma fe para creer que Dios puede sanar nuestros corazones
como lo es todo lo demás. Mis hermanos, queridos amigos, el daño proviene de la decepción. Y esto se deriva de las expectativas no satisfechas. Las expectativas pueden no cumplirse tal vez porque no son realistas, saludables, o nos llevan al lugar donde necesitamos estar en Dios. Pero, ¿cómo nosotros podemos superar estas emociones y sentimientos de dolor? Si Moisés pudo arrojar una rama a las aguas amargas para hacerlas dulces, según dice el libro de Éxodo en el capítulo 15, versículo 25, hay cosas que nosotros podemos hacer en nuestras vidas para transformar y sanar nuestros corazones rotos. Una pregunta interesante ahora, ¿de dónde proviene la sanidad emocional? La sanidad emocional proviene de ser honestos y aceptar la responsabilidad personal. En la historia del hijo pródigo, por ejemplo, hubo un momento crucial en su vida. Se dio cuenta de que se había equivocado y se había lastimado con su mismo proceder. Según lo que dice Lucas, capítulo 15, versículo 13 al 19. Necesitamos tener una perspectiva equilibrada en nuestras vidas para ayudar a que entre la sanidad y la sanidad de Cristo. Cristo es nuestro sanador. Cristo es nuestro ayudador. Debemos darnos cuenta de que siempre contribuimos en gran manera o en pequeña escala al daño en nuestras vidas. Tenemos que recuperar nuestro sentido y darnos cuenta de que hemos pecado. Ser honestos con nosotros mismos y asumir la responsabilidad de la parte del daño que poseemos. Hermanos queridos, la iglesia primitiva también enfrentó este tipo de dificultades. Continuó diariamente en comunión, aunque se repetían algunos sucesos donde se reflejaba esa enfermedad emocional en muchos de ellos. Allí en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 42. Pero el compañerismo, la palabra griega koinonia, significa contribución y alivio y compañerismo espiritual, que era lo que los acompañaba y los definía en aquel entonces. Debemos tener comunión unos con los otros, pero lo más importante es comunión íntima con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él nos limpiará de nuestros pecados, dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. La sanidad emocional nunca vendrá a estar en una posición que nosotros no podamos presentarla delante de Dios. Vayamos a congregarnos, como dice la palabra, y entremos en comunión. Dios sabía que no era bueno para la humanidad habitar solo. Y por eso es el llamado a no dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Las relaciones son fundamentales para sanar las emociones, específicamente en la comunidad eclesiástica. Allí donde se manifiesta la presencia de nuestro Dios. Claro, Dios puede presentarse en otro lugar, pero allí específicamente Él se reúne con su pueblo para hablar a su pueblo, para sanar a su pueblo, para manifestarse con poder. Bendito sea el nombre de Dios. Debemos destruir los pensamientos que conocemos que profundizan nuestro dolor. Las emociones comienzan precisamente en la mente y son el asiento, allí es donde se asientan nuestras emociones. Las Escrituras nos dicen la importancia de tener el control de nuestros pensamientos
y someterlos a Cristo. Segundo de Corintios, capítulo 10, versículo del 3 al 6. Hermanos queridos, nosotros debemos ser transformados por la renovación de nuestra mente en el Espíritu Santo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta, según dice el libro de Romanos en el capítulo 12, versículo 2. De alguna manera, pensamos que el disipar ciertas emociones aliviará nuestro dolor, pero a veces lo empeora, a veces se empeora, se agudiza. Pero las Escrituras nos dicen que un tonto expresa sus sentimientos, pero un hombre sabio los guarda para sí mismo, según lo que dice Proverbios capítulo 29, 1:1. El único camino que debemos buscar cuando esto sucede, que nuestras emociones están siendo afectadas, es la oración. Debemos hablar con Dios cuando estamos dolidos. Así habla en Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7. Solo cuando hablemos con Jesús experimentaremos la paz que necesitamos en nuestros corazones y situaciones. En 2 de Corintios, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 3 al 4, nos dice una verdad muy importante. Dios es nuestro consolador, aleluya. Pero a su vez debemos consolar a los demás en sus momentos de dolor. Si nos mantenemos conectados con Dios, el Espíritu Santo fluirá a través de nosotros y nos enseñará naturalmente cómo consolar a las personas en tiempos de problemas. Si tenemos el Espíritu Santo, operaremos en el fruto del Espíritu, los cuales ya menciona allí en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23, y esto ayudará a sanar el daño emocional que nos rodea. ¿Saben ustedes, mis queridos? El mayor enemigo de la sanidad emocional es la ira. La ira puede existir en nuestras vidas, pero no se debe permitir que persista y gobierne nuestras vidas. La ira tiene la propensión a hacernos estúpidos. ¿Cómo? Wow, palabra fuerte, estúpidos. Dice Proverbios, capítulo 14, versículo 17, ya que descansará solo en los corazones de los necios o tontos. Eso es la ira. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Dice Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9. Jesús se enojó en las Escrituras, pero nunca pecó. Como dice la Escritura, podríamos enojarnos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Efesios 4, 26. Debemos hacer lo mismo. Si permitimos que la ira resida continuamente en nuestras vidas, nunca seremos sanados emocionalmente. Dios quiere bendecirte. Acéptalo como tu Salvador personal. Dios te bendiga y te guarde. En el nombre de Jesús. Amén.